Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del Simposio Colombia, País de Regiones, un evento que se llevará a cabo hasta el jueves 26 de noviembre. Tendremos sesiones cada jueves a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Este evento es organizado por la Maestría en Literatura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y también por el Centro Cultural del Banco de la República, sede Tunja. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer al profesor Ariel Castillo Mier, que nos acompaña hoy, quien aceptó la invitación y está aquí en esta tercera sesión de este simposio. Ya hablaremos con él, ya hará en unos momentos su presentación, pero también quiero agradecer a todas las personas que se inscribieron al simposio y que están conectadas en este momento en las redes sociales de la Maestría en Literatura de la UPTC y del Centro Cultural del Banco de la República de Tunja. Como lo hemos mencionado en las dos sesiones anteriores, en este simposio pues pretendemos analizar y reflexionar acerca de la diversidad literaria, cultural y patrimonial de las regiones de Colombia. Para ello, pues hemos convocado a destacados investigadores de distintas disciplinas y territorios nacionales para que nos hablen sobre cómo son apropiadas regionalmente distintas expresiones artísticas y culturales de acuerdo a las singularidades culturales de esa espacialidad nacional que es tan diversa. Colombia se ha caracterizado desde el siglo XIX, luego de esa comisión coreográfica, nos hemos nombrado como país de regiones, ¿no? Y Colombia se ha caracterizado por esa diversidad regional y cultural. Y esta pues es una realidad que vamos a analizar muy bien o que ya hemos venido analizando en este simposio, una realidad que tiene unas implicaciones muy importantes en todos los ámbitos económicos, políticos y por supuesto pues en el ámbito cultural del país. En cada una de estas presentaciones que se hacen en el simposio se abordan regiones y momentos distintos de la historia cultural y literaria del país. Todo esto con el fin de brindar un panorama amplio que nos ayude a problematizar todos aquellos estereotipos regionales que todavía hoy rondan el imaginario de nuestra nación y que en muchas ocasiones hacen daño, esos estereotipos regionales que tristemente se mantienen. Y bueno, quiero recordarle, antes de darle paso al maestro Ariel, recordarle a todas las personas que se inscribieron vía web que pueden reclamar certificado de asistencia al simposio, siempre y cuando asistan juiciosos a las sesiones. Y para efectos de comprobar la asistencia, quiero recordarles que es importante que todas las personas que se inscribieron dejen su nombre completo y el lugar desde donde se conectan en un comentario a través del Facebook de la Maestría en Literatura de la UPTC o a través del canal de YouTube, de la transmisión en vivo de YouTube que se está haciendo a través del canal de la Maestría en Literatura de la UPTC. Entonces no olviden dejar sus nombres en los comentarios de Facebook o de YouTube. Tenemos conexiones de distintas partes del mundo. Nos escuchan, nos ven y nos escuchan en Canadá, en Francia, en Argentina. Tenemos oyentes y televidentes muy interesados en este simposio, a quienes agradecemos su asistencia virtual. Las personas que todavía no se han inscrito, pues están invitadas para que lo hagan en la página web del simposio, que es www.simposioregiones.ml. Repito, www.simposioregiones.ml. La inscripción es libre, no tiene costo alguno. Y cualquier duda o comentario sobre el simposio y sobre la certificación del simposio, pues pueden escribir al correo de la maestría en literatura, maestría.literatura@uptc.edu.co. Se siguen conectando a, a esta sesión del simposio. Mucha gente desde Boyacá, a quienes agradecemos, a todas las personas, estudiantes, egresados y todo el público interesado en Boyacá para hablar hoy del Caribe. Y precisamente pues tenemos al maestro Ariel Castillo Mier desde Barranquilla, profesor de literatura de la Universidad del Atlántico, quien por su amplia trayectoria es constantemente también invitado a dictar cursos en otras universidades del país de América Latina y yo sé que pronto lo tendremos también eh, en, en físico acá en Tunja,
en la maestría en literatura de la UPTC. Es, bueno, no necesita mucha presentación, pero para quienes no lo conocen, el profesor Ariel es uno de los mayores conocedores de la literatura del Caribe y uno de los investigadores que más ha reflexionado sobre la cultura y los patrimonios de esta región del país. Su gran experiencia investigativa le ha permitido pues consolidarse como uno de los más importantes estudiosos de la obra de Gabriel García Márquez en Colombia y en el mundo. Y por eso pues es un honor tenerlo acá. Ha publicado decenas de artículos, capítulos de libros, ensayos, entre otras publicaciones. Ha sido coordinador también de la Cátedra del Observatorio del Caribe Colombiano. Además de todo esto, ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por en la categoría de mejor artículo cultural. Es un verdadero placer tener con nosotros al profesor Ariel Castillo aquí en la Maestría de Literatura de la UPTC, ubicada en esta histórica ciudad en Tunja. Nos hubiese pues gustado mucho tenerlo aquí en persona, aquí en lo alto de la Cordillera Oriental, pero bueno, esperamos que esa visita se dé pronto acá a Tunja, cuando ya pase todo este tema de la pandemia. Bueno, luego de la presentación del profesor Ariel tendremos una conversación y una ronda de preguntas y comentarios de las personas asistentes, así que pueden enviar mientras se hace la presentación del profesor, pueden enviar sus inquietudes a través de los comentarios de Facebook y de YouTube. Profesor Ariel, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí presente virtualmente en esta cálida Tunja, aunque lluviosa por estas semanas, no ha parado de llover en Tunja. Bueno, Adrián, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí presente en este evento, en este simposio. Bueno, y verte al fin un poco como que la cara, el rostro. Nosotros nos habíamos conocido indirectamente a través de los papeles. Una vez me tocó evaluar un trabajo tuyo. He aprendido mucho con tus investigaciones sobre la cultura popular, desde una vez que encontré en una revista de la Universidad Nacional un capítulo de lo que más tarde vi que fue tu tesis. Y entonces, gracias por invitarme a este ejercicio que va a ser en realidad un poco atrevido e injusto, porque se trata de condensar una producción literaria que tiene más de un siglo, en la que muchos han puesto su granito de arena, pero por razones de esta tiranía del tiempo, pues hay que eliminar nombres y obras, ¿no? Pero de lo que se trata es de una invitación a que quienes nos oyen o nos ven puedan de pronto entusiasmarse con alguno de estos autores, ¿no? El título 100 años de soledad y el descubrimiento de un continente sumergido alude precisamente a esa revelación que produjo la publicación de 100 años de soledad. Uno de los méritos involuntarios de 100 años de soledad fue el haber generado la búsqueda de una genealogía tranquilizadora que pudiera probar cómo esa obra no había surgido por generación espontánea. De esa manera, las minuciosas investigaciones de estudiosos extranjeros, Mario Vargas Llosa, Jorge Ruffinelli, Ángel Rama y Jacques Gillard, terminaron revelando inicialmente la existencia de un conjunto de escritores, los miembros del Grupo de Barranquilla, quienes habían ido construyendo un proyecto cultural y literario que comenzó a fraguar a comienzos de los 50 en la revista Crónica. Podemos ir adelantando. Para Rama, el antecedente más lejano era Luis Carlos López, a quien consideró como el poeta más importante en el siglo XX colombiano posterior al modernismo. No obstante, inquisiciones posteriores por parte de otros estudiosos extranjeros y nacionales como Seymour Menton, Eduardo Pachón Padilla, Raymond Williams y Jairo Mercado Romero han propuesto no solo la inclusión de Héctor Rojas Erazo, sino también la extensión del panorama hasta 1844 con la novela Ingermina de Juan José Nieto. De esa fecha hasta 1967, cuando irrumpe incontenible en las preferencias de los lectores 100 años de soledad, en la novela y en el cuento, en la poesía popular y en la culta, y en el periodismo y la crítica, se venían poniendo de manifiesto una visión del mundo y una actitud frente al lenguaje muy afines, con los cuales se había ido configurando una tradición literaria sumergida por más de 100 años,
de silencio de los historiadores de las letras nacionales, la literatura del Caribe colombiano, de la cual la novela de García Márquez constituía uno de sus momentos culminantes. En realidad, desde los comienzos mismos de la independencia, había comenzado a manifestarse una ininterrumpida producción literaria en permanente diálogo y réplica con el interior del país, en contravía de la perspectiva discriminatoria y excluyente de la Atenas sudamericana, interesada en privilegiar una sola identidad y ciega a la base multiétnica y multicultural de Colombia. Esa tradición está a la espera de una mirada crítica que articule su sistema de relaciones, sus continuidades y rupturas, y supere el gran problema de las letras de la región del Caribe, ese desequilibrio que hay entre la numerosa producción y la escasa reflexión crítica sobre la misma. El desarrollo de un programa poético. En el origen de la literatura hispanoamericana en general hay un poema del venezolano Andrés Bello, publicado en Londres en 1823, alocución a la poesía en que se introducen las alabanzas de los pueblos e individuos americanos que más se han distinguido en la guerra de independencia, fragmentos de un poema inédito titulado América, el cual se constituyó desde su título en un programa centrado en torno a tres tópicos fundamentales: la naturaleza, la cultura indígena y la heroica gesta de la independencia que los escritores de las nacientes naciones habrían de seguir a lo largo del siglo XIX y durante el XX. Ese programa de ese poema de Andrés Bello nunca lo terminó. El adelantado, la primera voz en este coro es José Fernández Madrid, a quien llamaría el adelantado. En 1822, Fernández Madrid, uno de los firmantes del Acta de Independencia de Cartagena del 11 de noviembre de 1811, había publicado dos obras de teatro, Atala y Guatimosín, las cuales incorporan el tema indígena. En el poema La Hamaca, alabanza en 3 estrofas de este prodigio de la industria indígena, se revela ya una conciencia regional en ciernes y un apego a lo cotidiano y familiar, una actitud risueña y un coloquialismo del lenguaje que más adelante se va a singularizar, van a singularizar al Tuerto López y a la expresión literaria del Caribe colombiano. Ahí vamos mostrando unos poemas para que no nos quedemos solamente en la descripción y ustedes puedan ir apreciando con conocimiento de causa. Juan José Nieto, fundador de la novela histórica. Representante de un nuevo tipo de letrado de origen humilde, autodidacta y con sangre de 3 etnias, Juan José Nieto, sin idealizar ni estigmatizar al conquistador, resalta en Ingermina su simpatía por el indio, defiende sus derechos y exalta su nobleza y dignidad como el camino para la construcción de la nación, al tiempo que elogia al paisaje local que llena de admiración al espectador, sin dejarle recurso a su imaginación para inventar bellezas, porque allí se le presenta a su contemplación en toda su majestad. Se destaca en esta novela la diversidad de voces, entre las cuales se incluyen 3 de indígenas, lo que constituye un hecho novedoso en la narrativa colombiana que ha sido destacado por Álvaro Pineda Botero, al reconocer que Nieto es el primer escritor colombiano en darle voz propia a los nativos del Nuevo Mundo, lo que a su vez le permite, como señala Raymond Williams, narrar la otra historia latinoamericana. En esta novela, Nieto proyecta un doble movimiento temporal, hacia el pasado en busca de una raíz que legitime el presente y hacia el futuro inconcluso al que apuntan esas novelas ejemplares y edificantes, oscilantes entre el cuadro de costumbres, la historia heroica y la ficción, orientadas hacia la construcción utópica de la nación al postular, mediante el matrimonio entre los protagonistas, el español y la indígena, la unión del erotismo y la política como la salida pacífica a los conflictos para consolidar un proyecto de nación, novelas que Doris Sommer denominó fundacionales. Con la excepción de
De Gertrudis Gómez de Avellaneda, publicada en 1841, todas las obras estudiadas por Sommer son posteriores a la novela de Nieto, no incluida en ese corpus, pero en la que, como en las otras, la mujer, la tierra y la patria se identifican. En esta obra están ya presentes algunos de los rasgos que identifican a la novela del Caribe colombiana en el panorama nacional: el apego a la historia, la preocupación por la identidad regional, el vínculo íntimo entre la cultura popular, el relato oral y la música y el canto sobre todo, la proliferación anecdótica, la ficcionalización del entorno, así como varios temas recurrentes como el poder, sus intrigas y delicias, la violencia política, la admiración por el paisaje, la reflexión crítica sobre la religión y la dominación extranjera. Manuel María Madiedo y la ficción del río. En el libro Poesías de Manuel María Madiedo, en el que predominan los tópicos neoclásicos, sobresale un texto atípico, el poema Al Magdalena, en el cual se exalta la belleza viril del paisaje ribereño y la rudeza de los bogas y los pescadores, en contraste con el afeminamiento atribuido a la cultura europea. Haciendo uso de la interrogación retórica, Madiedo ridiculiza la mitología griega al situarla en medio del violento bestiario caribeño. Esta actitud irreverente frente a la prestigiosa cultura helénica marca una distancia crítica que constituye un paso importante en el camino hacia la autonomía intelectual americana, no exento por lo demás de contradicciones, pues el poema termina reproduciendo la visión europea de América como la tierra del buen salvaje. En el crucial conflicto decimonónico entre la civilización y la barbarie, Madiedo parece inclinarse por esta última, encarnada en el boga, visto como emblema nacional, de manera similar a lo que ocurría en otros países de América con el gaucho y el jíbaro. Ustedes habrán visto allí en el poema cómo trata de situar la mitología griega de sátiros y faunos al lado del caimán y del tigre, para decir que esa mitología aquí no funcionaría. Candelario Obeso o la autonomía expresiva por la vía popular. Cantos populares de mi tierra. Bueno, la diapositiva anterior nos muestra cómo fue profundizando en una novela que publica en el siglo XIX Madiedo en esta incorporación del lenguaje popular, del lenguaje de los bogas, lo cual ya es un avance en nuestra historia literaria, ¿no? Esa novela ha sido reeditada recientemente, así que se puede consultar. Entonces trata de reproducir el habla de los ambos. Candelario Obeso, autor de Cantos Populares de mi Tierra, comienza a resolver la contradicción presente en el propio Andrés Bello y en los demás románticos entre el novedoso tema americano y su anacrónico tratamiento mediante un lenguaje respetuoso en exceso de los cánones académicos metropolitanos. En la advertencia al lector, que es como prólogo a este libro, en la diapositiva que sigue, Obeso defendió la necesidad de incorporar a la literatura el habla regional, con lo que asestó un golpe mortal al purismo lingüístico y a las normas estéticas imperantes en la literatura colombiana, el apego reverente a lo hispánico, la exaltación costumbrista de lo criollo y la visión aristocrática del poeta. Obeso introduce la temática del negro y del sambo y otorga la palabra a seres excluidos de la imagen de la nacionalidad, bogas, pescadores, hombres de monte, para revelarnos su mundo interior, su cosmovisión mágica, su imaginario nutrido de la memoria ancestral afroamericana, indígena e hispánica, su sensibilidad social, su amor a la naturaleza, en particular al mar, cuya presencia dinámica ejerce un influjo de apertura afectiva y comunicación. Un verso de Obeso dice: el corazón es más grande junto a Armá. Allí podemos apreciar, hay un poema de ese libro que se llama Canto del Montaraz, es decir, del hombre de monte. La limitación de Obeso es que esos versos exigirían una especie de traducción. No es fácil comprender esa manera como él reproduce el habla de estos personajes, pero si ustedes siguen, el poema es un poema narrativo en el que
se ven algunos de los rasgos que después vamos a encontrar en la literatura incluso del propio García Márquez, ¿no? Allí aparece borrar los límites entre la ficción y la realidad, allí aparecen los elementos mágicos, allí aparece la presencia de la música popular, allí aparece el lenguaje oral, ¿no? Es un tipo que intenta conquistar a una muchacha, empiezan a bailar, alguien le pisa el talón y él pelea con los que lo agredieron, le da rabia y de un puño priva al otro. Y entonces se le aparece el alcalde y se le aparece toda una multitud, digamos, a atacarlo, y él se defiende de ellos. Ellos tienen hierros y palos y él solamente sus puños, y sin embargo logra herir y matar como a 200, ¿no? Entonces, allí por el estilo ustedes pueden ver este reino de la hipérbole, y luego le habla a la mujer de los poderes que tiene. Él ha podido estar muy cerca de Dios y fue por haberse comido una hojita que se puso negro, pero si él quisiera se podría poner los ojos azules, ¿no? Entonces es un texto de una gran imaginación llena de libertad. La poesía, la literatura moderna, el Caribe colombiano como tal, empieza con el Tuerto López, que ustedes saben muy bien que no era tuerto, sino que era visco, con una poesía que surge como reacción frente a la quejumbre sentimental de Julio Flores y el modernismo parnasiano de Guillermo Valencia, con sus motivos mitológicos y su fauna solemne y exótica. La mirada humorística de López impone un nuevo rumbo a la literatura, el alejamiento de lo sobrenatural y la idealización. El poeta abre los ojos al entorno geográfico, sus personajes y a los elementos más corrientes y vulgares, y a manera de una cámara cinematográfica va registrando la comedia tropical de la provincia, su rutina, su frustración, la modorra de sus digestiones difíciles. Con la poesía de López, la imagen del poeta se aparta del soberbio y distante bardo con aires olímpicos que contempla a los de abajo desde su altiva torre de marfil para acercarse a la del hombre común y corriente que deambula por el tejado y la terraza de la casa, el taller de pintor, la penumbra de la ermita, el tren, los salones de carnaval, la calle, el arrabal, la playa, la taberna, el buque, el parque provinciano y el corral. López ha ejercido un gran magisterio ético y estético sobre los escritores posteriores, nutrido del periodismo. Hace una literatura que se apega a lo real e incorpora el lenguaje regional, ¿no? Luis Carlos López ilustra el papel positivo de las letras costeñas en el ámbito nacional, una labor de contrapeso que equilibra los excesos, no solo retóricos, sino también morales e ideológicos, en que han incurrido los herederos de Valencia. Fíjense, ese poema de Hongos de la Riva, el número 2, es un retrato del alcalde, que es una caricatura, ¿no? Haciendo sus alusiones con las dinastías francesas, pero también este proceso de la animalización, del rebajamiento. Es una actitud irreverente frente al tema del poder. Y la incorporación del lenguaje cotidiano, ¿no? Un hombre de pelo en pecho, ahí hay un retrato del machismo y la ordinariez de ese alcalde que se harta en la noche de tallarines y de ajo, y entonces para poder estar bien tiene que aflojarse el cinturón. Dentro del mismo movimiento, una variante más del modernismo, han dicho que López es antimodernista, ¿no? Es un modernista americanista que utiliza las técnicas, las libertades del modernismo para el tema americano. Casi que compañero de viaje en esa época es Miguel Rush Isla, quien se hizo célebre porque fue el que revisó los originales de La Vorágine, que estaba escrita prácticamente en versos alejandrinos, con rimas internas, y le tocó ese trabajito a Rush de descabezar todos esos versos para que pudiera fluir el relato, la narración. Rush Isla es como un poeta oficial, pero en un momento dado se le ocurrió escribir unos sonetos de corte erótico, muy dentro de la línea del parnasianismo, que se salían de lo que se estaba escribiendo en Colombia y muestran una visión distinta del cuerpo, ajena a la pacatería del país.
y al cómodo convencionalismo de la poesía modernista. Es la diapositiva que sigue. Y Rash después se arrepintió de esto y retiró ese libro de la edición. Entonces, fíjense, un poema que se llama Iniciación, empieza a aparecer el cuerpo en la poesía, no solamente del Caribe, sino colombiana. Ese libro fue reeditado como en los años 90 por el Instituto Caro y Cuervo, como que valorando la osadía de este escritor, Miguel Rash Isla, ¿no? Pero Miguel Rash Isla ha sido cuestionado incluso por sus propios paisanos, como vamos a ver más adelante, sigamos. Hay una reseña crítica que hace de su obra Víctor Manuel García Herreros, quien ejerció la crítica con una gran competencia, pero sus obras no son muy conocidas. Él tiene un ensayo sobre las letras colombianas que fue publicado en la revista Los Nuevos, Las Letras en Colombia, y que es un antecedente de ese artículo que hizo famoso García Márquez titulado La literatura colombiana, un fraude a la nación. Observen ustedes cómo enjuicia la erudición de Rash Isla, mostrando que es una erudición un poco falsa, lo que Rafael Gutiérrez Girardot ha señalado después sobre la erudición de un Guillermo Valencia, una erudición escolar que nada tiene que ver con las investigaciones filológicas. Sigamos. Luego de Víctor Manuel García Herreros está vinculado a esa experiencia que fue la revista Voces, orientada por Ramón Vinges y que cuestionó de una manera rigurosa las figuras destacadas de la literatura colombiana. Por ejemplo, se atrevió a decir que Rafael Núñez era mal poeta, que Miguel Antonio Caro no era filósofo y que Antonio Gómez Restrepo era un pésimo crítico, ¿no? Esta obra de Voces puso a Colombia un poco en la vanguardia al traducir toda una serie de textos de diversos idiomas. Lo hacía normalmente Ramón Vinges, y al publicar a unos autores hispanoamericanos y colombianos en esa época desconocidos, como fue de 1917 al 20, como Vicente Huidobro o León de Greiff. Allí en Voces publicaba también Víctor Manuel García Herreros y Gregorio Castañeda Aragón. Víctor Manuel García Herreros es un escritor cuya obra merecería ser rescatada. La Fundación Guberec publicó un cuento de él que se llama Asaltos, y es una muestra de esa actitud humorística irreverente que identifica a los autores de esta región. Pero García Herreros fue poeta, fue traductor, fue cuentista, fue novelista, fue crítico, y esa obra parece ya se dispersa en revistas y periódicos prácticamente inaccesibles. Luego de Víctor Manuel aparece Gregorio Castañeda Aragón, cuya obra ha sido simplificada al reducirlo a ser el poeta del mar. Pero ustedes pueden observar, ya estos poemas que aparecen allí revelan la evolución de un poeta que se inició un poco en la moda del modernismo, pero luego fue incorporando elementos de la vanguardia. Colombia prácticamente ha estado ajena a las influencias de la vanguardia, y esos poemas como Puerto de Cristóbal y Ensenada muestran una relación diversa con la imagen y con la métrica. Es un poeta que se está abriendo a una nueva forma de escritura que no era muy frecuente en el país, ¿no? Sigamos. Valdría la pena rescatar también a Castañeda Aragón, no solo como poeta, un libro que se llama El Faro, por ejemplo, sino como narrador, y tiene unos cuentos interesantísimos, de los cuales destacaría Náufragos de la Tierra, de 1923, que es un cuento que ya trata el tema del desplazamiento. Pero miren ese fragmento del cuento Zamora, donde hay una recreación de la capital del interior, de la que creo que aprendieron mucho Rojas Erazo y también Gabriel García Márquez. Luego de García Herreros, habría que valorar el trabajo de José Félix Fuenmayor, quien escribió una novela en 1927 que se llama Cosme, sigamos Adrián, y un cuento largo de corte fantástico o de ciencia ficción que se titula
una triste aventura de 14 sabios. Pero ustedes pueden apreciar en ese par de citas tomadas de Cosme cómo para este autor lo fundamental era la actitud crítica, humorística, risueña frente a la realidad. José Félix Fuenmayor es un heredero de la literatura de Anatole France y en su literatura, en su obra, lo que hay más que todo es un debate de ideas sobre diversos temas, sobre la educación, la economía, el aparato social, el progreso, el espiritismo, el sexo, la castidad, la muerte, la miseria, la infelicidad de los humanistas, la honradez, etcétera. Cosme es una de las primeras novelas urbanas en Colombia, publicada en 1927. Sigamos. Estos escritores costeños han sido vistos a veces con cierta sevicia de parte de los críticos y miren lo que plantea Pedro Gómez Corena, que era un novelista bogotano, sobre la obra de Cosme, que está muy asociada con el realismo grotesco. Entonces Gómez Corena dice que hay razones para prohibir la publicación de esta obra. Uno podría hacer casi que una antología de estos ataques a los escritores que por salirse, digamos, de esa tradición castiza, casta, purista, son atacados por la crítica. Bueno, sigamos con un escritor que, fíjense, murió a los 27 años en estas peleas por la política entre liberales y conservadores y que pudo haber sido uno de los grandes renovadores de la poesía colombiana. Él es contemporáneo y un poquito anterior de Piedra y Cielo, sería como una especie de hermano de Aurelio Arturo, y fíjense cómo está utilizando algunos elementos de la poesía pura y del simbolismo, la musicalidad del simbolismo, para recrear el ambiente de una fiesta navideña en un pueblo de la provincia del Caribe, ¿no? Entonces, a través de la metáfora, él está recreando todo ese ambiente sin incurrir en ningún tipo de costumbrismo. También Oscar Delgado fue un renovador de la prosa. Su obra completa son 25 poemas y 25 prosas, pero en todas late ese elemento renovador, novedoso, que todavía creo que se mantiene fresco. Sigamos con un poeta que no se llamaba así, en realidad su nombre era Agapito de Arcos, pero seguramente no sonaba como muy poético, entonces se puso Jorge Artel, que es el arte invertido, y es de los primeros poetas, heredero de Castañeda Aragón y heredero también de Candelario Obeso, que incorpora el tema afro o la reflexión sobre la cultura negra en su poesía. Fíjense que ese poema es prácticamente bailable, ¿no? Es un poema musical. Hay un ritmo que nos parece que estuvieran resonando los tambores dentro de ese texto, ¿no? Colombia ha sido ajena a la influencia de la vanguardia. Y Artel algo participó en principio de la vanguardia, pero el único poeta vanguardista, fíjense, ahí está Artel con Estercita Forero, que fue una gran cantante de música popular del Caribe, ¿no? De música tropical. Digo que solamente en Colombia ha habido dos poetas de vanguardia. Había un Jaime Tello que vivió en Venezuela y Vidal Echeverría, que es el poeta que sigue, un personaje bastante excéntrico que en alguna ocasión se le ha ligado al grupo de Barranquilla. Fíjense, los paisajes de el Tuerto López lo llama viñetas. Los paisajes de un autor que introdujo el modernismo en Colombia, Abraham Zacarías López Peña, se llaman cromos. Y ya Vidal Echeverría entonces está proponiendo esta arte que se reproduce en cantidades a través de un afiche. Pero en esa recreación de una pescadora, fíjense cómo incorpora elementos del surrealismo y una plena libertad en el tratamiento de figuras tradicionalmente líricas, como es el caso de la luna. Sigamos, hay una figura que hoy en Barranquilla se conoce porque es el nombre de un teatro, pero que fue una escritora en cierta medida asociada con la oficialidad, con las embajadas. Amira de la Rosa, se llamaba Amira Rieta MacGregor, y escribía unas columnas de
de un español, digamos, bastante arcaico, clásico, cuidadoso. A pesar de esto, alcanzó a escribir un cuento largo titulado Mar, Sol, Aire. Uno pensaría que era una recreación de la naturaleza, pero no, se atrevió en gran medida a tocar un tema delicado como es el tema del incesto y también de la situación desventajosa en que las mujeres de la clase humilde se ven frente a los patrones o a los padrinos, ¿no? Entonces, Amelia de la Rosa aborda este tema que renueva la tradición regionalista a la cual ella se vincula. Si bien no confronta la tradición, se atreve a incursionar en tópicos de lo femenino que el decoro ordenaba silenciar, como el incesto o la exteriorización del deseo. Fíjense que allí en ese fragmento, en la descripción del vuelo de la cometa, en realidad está describiendo de manera oblicua lo que está ocurriendo al interior de una habitación y es prácticamente una violación de un padrino a la ahijada, ¿no? Bueno, luego de Amira de la Rosa, otra figura femenina en el Caribe colombiano es Meira del Mar, que tampoco se llamaba así, se llamaba Olga Chams el Hash, y que es un ejemplo, un modelo de lo que es la fidelidad al llamado de la vocación poética. Y Meira del Mar, que empieza publicando poemas en 1942, publica desde los 30 y pico en revistas de Cuba. Su último libro se publica en 2003 titulado Viaje al Ayer. Pero lo que llama la atención es ese esfuerzo de renovación de Meira del Mar y de unos poemas iniciales muy marcados por el modernismo y por la influencia de Piedricielo y de Juan Ramón Jiménez, va encontrando poco a poco su propia voz y sus temas e incorporando incluso a su poesía, además de la sencillez y la diafanidad, la cortesía de la claridad que caracteriza su poesía última, el elemento de la narratividad. Meira termina contando historia, algo que no hubiera hecho nunca un poeta de piedra y cielo. Es decir, la narración estaba completamente prohibida. Entonces, miren ese poema de Meira del Mar, que es un poco como una especie de epifanía, unos cuantos versos muy condensados para mostrar una iluminación que permanece en el interior del ser humano, ¿no? Es un poema que, de pronto exagerando un poco, pero no, hasta podría afirmar, por ejemplo, un Octavio Paz. Sigamos con un escritor que ha sido muy olvidado, reconocido como un gran pedagogo de los transformadores de la enseñanza en el país, porque dirigió la Normal Superior, José Francisco Socarrás. Matriculado dentro de esta tendencia del realismo social, es un escritor, él publicó desde 1940 sus relatos y se los dio a Hernando Telles para que le hiciera el prólogo. Y Hernando Telles duró como 20 años para hacer el prólogo y al final dijo, bueno, se va sin prólogo, lo escribo yo porque le estaba como sacando el cuerpo y publica ese libro que se llama Viento de Trópico. Uno de los elementos sorprendentes, yo no he podido establecerlo, pero me dicen que el cuento fue publicado mucho antes porque el libro sale en el 61, es que allí aparece por primera vez Macondo. Hace mención a la finca porque hay un cuento que ocurre en la zona bananera, hay como 3 o 4 cuentos que ocurren en la zona bananera y en José Francisco encontramos un inventario de todos los problemas y de las características culturales y de los ambientes geográficos del Caribe. Son como 20 y pico de cuentos que hacen una recreación de toda la región del Caribe. Bueno, seguimos con Manuel Zapata Olivella, de quien se celebra este año el centenario, y habría que destacar cómo él comienza con una literatura de realismo social, pero al final incorpora todo su conocimiento de antropólogo y escribe esa obra que ha sido mucho mejor valorada en el exterior que aquí, que se llama Changó el Gran Putas, quien ha trabajado a fondo y con suficiente competencia este tema del aporte de la cultura africana al desarrollo nuestro, ha sido Manuel Zapata Olivella, quien por fortuna está siendo ya reivindicado y sus obras distribuidas gratuitamente a través de las redes. Sigue de Manuel Zapata Olivella
tendríamos el caso de un escritor como Héctor Rojas Erazo, que yo creo que tuvo la mala suerte de haber sido el gran contemporáneo de Gabriel García Márquez, porque cada vez que da la casualidad que cada vez que publicaba García Márquez un libro, salía uno de Rojas y era casi que absolutamente desconocido. Pero en Rojas hay una gran poesía, un gran periodismo y unas excelentes novelas, solo que parten desde una perspectiva diferente. Y hay algo para destacar en Héctor Rojas Erazo que tiene un valor a nivel nacional, y es el cómo pone de relieve todas las funciones glandulares del cuerpo humano y todos los olores, la saliva y el sudor, la orina y las uñas, los dientes y los huesos, las venas y los jugos gástricos, las axilas y el vello, el sexo y las encías, la sangre y los nervios, la flora intestinal y del deseo, es decir, el hombre como ser biológico y materia corruptible. En la obra de Rojas Erazo hay la búsqueda, la recuperación a través de la palabra de ese pasado lejano de la infancia en un patio, que es como la búsqueda del paraíso perdido. Este poema, Aldebarán, es una reflexión sobre la identidad del Caribe, qué somos, y muestra toda la precariedad de lo que es, digamos, la vida en esta región, estas dificultades que ofrece el paisaje, este olvido, ¿no? Sigue aquí, estos somos nomás, mar que se pudre, que camina y se pudre con nosotros, ¿no? Frente a la imagen del paisaje turístico, él está mostrando como que otra cara, la belleza, pero al mismo tiempo la dureza de este paisaje. Luego de Rojas Erazo viene la aparición de ese grupo de Barranquilla en los años 50, que tiene su razón de ser o su justificación en la publicación de una revista que se llamaba Crónica, en la que divulgaron cuentos hispanoamericanos, cuentos universales y sobre todo cuentos de estos escritores que apenas se iniciaban, como Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez y José Félix Fuenmayor. El grupo de Barranquilla también introduce un cambio en la manera de ver al escritor. Vamos a encontrar en Álvaro Cepeda Zamudio estas características de unos escritores que se apartan de esa visión libresca, de esa visión seria de la literatura. La creación de una nueva tradición literaria nacional, rigurosa y exigente, auténtica y sintonizada con la hora de la literatura universal, la actitud lúdica y vitalista, irreverente y desacralizadora ante la vida y la literatura, acompañada del cultivo del humor y de la irreverencia, contrarios a la pedantería y a la solemnidad, fueron algunas de las lecciones que dejó el grupo de Barranquilla y que se concentran en obras como Todos estábamos a la espera, La muerte en la calle, de José Félix Fuenmayor. Fuenmayor se convirtió como en el maestro de estos escritores y Cepeda tuvo un arranque maravilloso, pero desafortunadamente murió muy joven. Sigamos. Cepeda es un caso singular en la literatura colombiana, el de un escritor que hizo de su vida una obra de arte, fenómeno que ha incidido de manera negativa en la aproximación de los lectores a su producción literaria. Con frecuencia el hombre Cepeda ha ocultado al Cepeda escritor. Entonces la gente se ha quedado más pendiente de los chismes, de las excentricidades de Cepeda, que de la lectura de su obra, ¿no? Entonces él es un escritor que no se muestra como esos eruditos de antes, sino alguien venido de la calle, que lee tiras cómicas, revistas, trabaja en la publicidad, la prensa, la radio, que le interesa el deporte y el cine. Un nuevo tipo de intelectual al que no se avergüenza de la frivolidad, del sentido deportivo de la vida, de la risa, y que se distancia de manera radical de ese acartonamiento solemne de escritores como Tomás Rueda Vargas, Caballero Calderón, Rafael Maya,
Hernando Telles, etc. Sigamos, hay un fragmento allí de La Casa Grande, el anterior, que nos muestra lo que García Márquez ha señalado como la manera más eficaz de trabajar el tema de la violencia. Y fíjense que se produce allí un asesinato. Lo que le cuestionaban a la novela de la violencia es que parece que se enceguecían con lo de la sangre, y en la obra de Cepeda Zamudio no hay una gota de sangre. Cuando matan a un soldado, a un personaje, a un obrero, lo que sale de allí no es sangre, dice, sino mierda, que es una manera simbólica de mostrar lo terrible que fue esa masacre, ese sacrificio, pero no se centró Cepeda en las torturas, no se ciñó a las descripciones de ese desastre, sino que trató de indagar cómo fueron afectados interiormente los personajes presentes en eso. Bueno, tendríamos el caso de Gabriel García Márquez, ya realmente conocido, y que gracias a él se ha podido descubrir todo este universo literario sumergido. Tendríamos que señalar cómo García Márquez incorpora a su obra una tradición muy remota, como es la traducción de la literatura carnavalizada, en la cual sobresalen Rabelais y Cervantes, y eso le ha permitido escribir una obra casi que en contravía de la tradición nacional. García Márquez no solo asume el erotismo y presenta sin represión los temas sexuales como un medio más de llegar a zonas claves de la vida humana, sino que propina un golpe certero a la gravedad, al trascendentalismo, la pesantez, la retórica, característicos de la literatura nacional, al descubrir en la literatura el mejor invento para burlarse de la gente. Bien, sigamos. Y ya mencionaríamos de manera muy rápida a algunos escritores posteriores que son realmente interesantes. El enfoque de la mujer que hace esta escritora barranquillera Fanny Buitrago, quien en 1962 publicó una novela, El hostigante verano de los dioses, que también trabaja este tema de las bananeras. Además de Fanny Buitrago, ha tenido un gran reconocimiento internacional con una obra que ha sido reconocida como patrimonio universal, Germán Espinosa, un escritor de una gran erudición, un escritor barroco. Por momentos yo me atrevería a decir que Espinosa es casi un escritor más del interior que de la costa, pero el escenario de sus novelas es, por ejemplo, es con frecuencia Cartagena, ¿no? La tejedora de coronas, apoyándose en sucesos históricos clave en la vida de Cartagena de Indias, le permite desplegar un amplio y abarcador mural de la ilustración, tanto en Europa como en América, así como sus vastos conocimientos acerca del Caribe y sobre la masonería, el espiritismo, el periodismo, la literatura, la ciencia, la astronomía, etc. Un escritor a continuación que también nos dejó muy temprano es Jairo Mercado Romero, un cuentista de tiempo completo. Publicó 5 libros de cuentos donde miró con nuevos ojos y aprovechándose de las técnicas en boga por todo el boom latinoamericano, la vida rural de esta zona de Sucre, de ovejas. Jairo Mercado es también un excelente crítico, fue profesor, y yo le recomiendo el prólogo a una antología del cuento del Caribe, que tiene como 150 páginas, casi tan extenso como el libro, pero realmente es de una sabiduría y de una gracia para contar lo que ha sido el proceso cultural del Caribe, que valía la pena replicarlo en las otras regiones. Seguimos, hace 2 años nos dejó también un escritor que de pronto es de lo más grande que ha dado la literatura colombiana después de Gabriel García Márquez, con una obra que se convierte en un modelo de lo que es la resistencia de la memoria y se titula exactamente La ceiba de la memoria. Roberto Burgos se inició con un libro de cuentos que no pierde su vigencia y ya va como por 8 ediciones, que se titula Lo Amador, donde le da la voz al personaje del barrio, al raterito, a la modista, a la reina de carnaval, y logra revelar este drama de los habitantes del Caribe, en lo que los más frecuentes, en lo que se reitera casi siempre, es el fracaso.
las ambiciones que no se cumplen, el que quería ser actor y termina paralítico, la que quería ser cantante y termina vendiendo dulces con una yaza en la puerta de un teatro. Entonces, este drama es algo que está presente en los diversos textos de Roberto Burgos Cantor. Burgos enfrenta de manera lúcida el conformismo de las formas literarias tradicionales, la visión maniquea y el purismo lingüístico, oponiéndole la visión múltiple y compleja de la realidad para develar el engaño de las apariencias, al tiempo que desmitifica ciertos valores culturales y sociales. La ceiba de la memoria es quizá el punto más alto de su obra. Tenemos entonces una escritora, Marvel Moreno, que fue reina del carnaval. Es un caso especial, singular en nuestra literatura y que, perteneciente a la clase social alta, digamos, a la burguesía, se atrevió en todas sus obras a cuestionar todos los elementos negativos que veía en ese universo. Quizás su mejor obra es Algo tan feo en la vida de una señora bien, una serie de cuentos en los que recrea ese desencuentro entre la mujer y la sociedad en el Caribe colombiano, ¿no? Sigamos. Aquí unas imágenes de Marvel en la época en que fue reina, ya cuando fue escritora. Sigamos, este escritor Ramón Illán Vaca, que se caracteriza o es rescatable por esa irreverencia también, ese sentido del humor que caracteriza su obra. Su primer libro se titulaba Marihuana para Goering, de 1980. Las técnicas y los recursos que singularizan y confieren unidad a la producción literaria de Vaca son la proliferación anecdótica, que se repite en varios. Él regresa a ese principio generador, la anécdota amena, el chisme, la multiplicidad de puntos de vista al contar un suceso, el juego de palabras, la cita de frases afortunadas, memorables, la interrogación retórica, la pregunta provocadora del interés a la manera del folletín del siglo XIX, la preocupación por divertir y hacer reír, el pavor a la solemnidad y a la pedantería, la inclusión paródicamente documental de elementos tomados de los medios masivos, desde recortes de prensa hasta canciones populares, pasando por los parlamentos del cine y de la radio. En él, la complejidad del barroco termina volviéndose chévere, como decía Germán Vargas. Un poeta que ha sido como una especie de isla extraña en nuestro país es Giovanni Quesep. Cuando se impone en el país la poesía conversacional, la poesía que utiliza el lenguaje coloquial, Quesep se va hacia los modelos clásicos de la poesía española, muchos de ellos nutridos de la poesía popular, y crea un universo aparentemente ajeno, pero en el cual logra, digamos, lo que es el trabajo de la poesía, crear un universo verbal y conmover al lector a través de ese manejo especial de la palabra. Quesep cultivaba el canto y el cuento entremezclado con abundantes alusiones al mito, la deliberada evasión de la vida cotidiana mediante un lenguaje depurado y eufónico, apoyado en símbolos aprestigiados por la tradición milenaria de la lírica occidental. Este año acaba de morir, yo creo que no tiene ni un mes, el poeta Álvaro Miranda. Y su gran esfuerzo ha sido recuperar las esencias del trópico, pero a través del lenguaje. Yo digo la épica de la lengua del Cid, porque es un escritor que se conoce muy bien la literatura española y el drama y la obra de Villon y de Rabelais y de Lautréamont, y se dedica, se esfuerza por darle vida a ese universo del trópico, pero no un trópico de tarjeta postal o folleto de turismo, un trópico en el que se alían la geografía y una historia dolorosa, plena de héroes olvidados en medio de una naturaleza esplendorosa e intensa. El penúltimo poeta es Raúl Gómez Hattin, quien, al igual que Cepeda, ha sido descuidado porque se queda la gente en la anécdota de su vida. Es un personaje que se mantuvo entre la cordura y la locura y se atrevió a trabajar unos temas que no estaban en el
orden del día de la poesía colombiana, el despertar sexual, el homosexualismo, la zoofilia, como está allí en ese poema, los alucinógenos, la locura, la enfermedad, el paisaje del Sinú, el dolor, el desamor y el miedo. Tríptico seretiano convirtió al poeta en un motivo de culto para las nuevas generaciones. Y es un poeta que regresa a la naturaleza, que estaba, digamos, marginada para un poeta contemporáneo. Y por último, digo, en esta selección arbitraria, es el caso de Jaime Manrique Ardila, que muy formado dentro de la cultura norteamericana, ha renovado el lenguaje poético y se ha atrevido a escribir unos poemas de amor y unos poemas que recuperan el ámbito del trópico, del Caribe, realmente novedosos. Entre los rasgos que distinguen la poesía de Manrique está la concreción de un hablante lírico verosímil con rostro propio y un corazón en continuo conflicto, rebelde a las convenciones puritanas, nada heroico ni grandilocuente, que vive la vida de manera riesgosa y apasionada y para quien el cuerpo cuenta. Fíjense, bueno, el atrevimiento de Manrique, escribe este libro, Maricones Eminentes, donde dice Arenas, Lorca, Push y yo, ¿no? Todos en el mismo plano. Entonces propongo como unas conclusiones provisionales. Ahí hay un poema de Manrique donde recuerda la formación, la educación sentimental, cuando las tías lo enseñaban a bailar. ¿Qué se aprecia en este veloz e incompleto peregrinaje? Una sostenida conciencia del oficio. La decisión de los escritores de ser ante todo artistas de la palabra, trabajadores del lenguaje, renovadores del habla. Hay en estos autores una apertura constante y renovada hacia las letras extranjeras. No en vano muchos de ellos han sido traductores. Fuenmayor, García Herrero, Cepeda Zamudio y Manrique Ardila. Otro rasgo, el carácter experimental, el cuestionamiento de las formas presente en López, Fuenmayor, García Herreros, Vidal Echeverría, Cepeda, Rojas Erazo, García Márquez y Ramón Vaca. La constancia del humor, la irreverencia y la ironía en casi todos, la preocupación por la palabra viva, bebida en las fuentes de la oralidad, la proliferación de la anécdota, la visión heterodoxa y subversiva que aporta la perspectiva iconoclasta del carnaval y la tendencia a ir en contravía de la tradición central del país. Bien, esto es mi propuesta para ustedes, como les decía, atrevida y al mismo tiempo injusta, pero creo que de estos autores hay toda una obra digna de ser leída y releída. Profesor Ariel, muchísimas gracias por esta presentación, por esta conferencia que nos muestra un panorama muy, muy bien logrado, pero sobre todo un panorama que incita a conocer más el Caribe, ¿no? Y a problematizar también todas esas historias de la literatura, la manera en que nos han mostrado el devenir literario del país, y muchas veces se ha desconocido ese continente sumergido, ¿no? Y nos hemos quedado en la soledad de una cantidad de autores y autoras, escritores y escritoras del Caribe que merecen ser valorados, ser estudiados, pero sobre todo merecen estar allí dentro del canon de la literatura colombiana, pero sobre todo merecen un puesto muy importante dentro de la historia literaria del país, ¿no? El Caribe ha aportado grandes obras, grandes escritores, grandes escritoras, y yo creo que este panorama que el profesor Ariel nos muestra apunta hacia eso, ¿no? Apunta hacia la reivindicación de muchos nombres que hasta ahora se están conociendo, que hasta ahora están emergiendo, ¿no? En el panorama de la literatura nacional. Y esta es una invitación, como lo dicen aquí los comentarios de los asistentes en YouTube y en Facebook, es una invitación muy importante a conocer esto y a valorar y a preguntarnos qué ha pasado y por qué no hemos conocido muchas de estas obras, por qué no hemos conocido muchos de estos autores. Y yo quisiera arrancar la charla, ya tenemos por acá algunas preguntas, pero yo quisiera arrancar la charla precisamente por allí, por esa situación de las regiones de Colombia
que es el motivo de este simposio y cómo en la historia literaria se ha percibido, se percibe todavía una tendencia al centralismo. Ese centralismo que cuando a uno le enseñan en el colegio todavía hoy las regiones naturales de Colombia y las regiones culturales de Colombia, se nos hablan de 5 regiones o a veces 6, pero normalmente son las 5 regiones: Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía y región andina, ¿no? Y resulta que la región andina es una región vastísima que tiene una cantidad, por lo menos, de accidentes naturales geográficos que no pueden ser vistos de manera homogénea, ¿no? A pesar de que los Andes, ahí las cordilleras atraviesan, pero de todas formas no es solo montaña, también son valles. Y además es una región con una diversidad, además de natural, geográfica, es una región, pues si se puede, yo no la llamaría región, yo prefiero hablar de varias regiones dentro de esa región andina, pero hay una diversidad cultural enorme allí que está marcada por unos dialectos, pero también por una historia muy, digamos, muy diversa, entonces, pues uno no puede asimilar la cultura, no sé, la cultura cafetera, la cultura paisa, a la cultura de esta región de la Cordillera Oriental, o a la cultura caucana bayuna, etcétera, ¿no? Pero una de mis hipótesis para, digamos, explicar esa aparición de una región tan grande pero tan diversa que en todos los sentidos es precisamente ese centralismo. Y algunos hablan del triángulo de oro en esa región para decir que la economía nacional y la economía y entre comillas también la cultura y la política del país se mueve en ese triángulo de oro que algunos nombran así, pues el triángulo de oro, que son estas 3 grandes ciudades: Bogotá, Medellín y Cali, ¿no? Entonces, ese centralismo puede ser la causa, es decir, cómo relacionar y cómo explicar lo económico de este supuesto triángulo de oro en términos del movimiento de la economía del país en una región que son varias regiones a mi modo de ver, con lo que ha pasado en términos de escritura de la historia literaria y de la historia cultural en relación con el Caribe, ¿sí? Con el papel que ha tenido el Caribe, que también con Barranquilla y Cartagena pues ha tenido una preponderancia también económica, una importancia económica sin duda, pero que eh, por la aparición, digamos, o por el juego triangular de estas 3 ciudades en el centro, al parecer nos hemos olvidado o el país, o la historia del país y la historia cultural y literaria ha terminado en ese centro. ¿Cómo entender ese fenómeno todavía hoy? ¿Cómo lo ve el profesor Ariel en términos hoy, digamos, actuales y bueno, desde el siglo XIX, porque la exposición de ese recorrido literario maravilloso que nos acabó de presentar el profesor Ariel, pues viene desde el siglo XIX? ¿Cómo entender el Caribe en esos juegos también desde el siglo XIX con el centralismo nacional, que todavía hoy creo que no lo hemos superado? Sí, mira, habría que pensar cómo en el siglo XIX aparece esta revista, este periódico, El Mosaico, en el cual intentan crear una literatura nacional. En ese periódico estuvo Manuel María Madiedo, estuvo Jorge Isaacs, estaba también Eugenio Díaz Castro, y entonces se proponen crear una literatura nacional y cada uno lo que termina produciendo son relatos puramente regionales y lo que terminan es fundamentando una literatura regional. ¿Por qué? Porque las dificultades de comunicación, las dificultades que ofrecía la geografía, terminaron en gran medida impidiendo el conocimiento mutuo de estas regiones. Y entonces ese desconocimiento llevó a la incomprensión y
con regímenes centralistas que querían imponer una sola voluntad, de allí ha arrancado todo este drama de la violencia, donde por no escuchar al otro, por no hacer el esfuerzo de entenderlo, se termina tratando de eliminar al que piensa de una manera diferente. Evidentemente esto ha cambiado, ¿sí? Durante mucho tiempo. Uno podría hacer una antología de cómo se han ido marginando no solamente a los escritores, digamos, del Caribe, sino también de los escritores del Valle. Podría ocurrir lo mismo, o de Antioquia, y la mayoría de los escritores para poder surgir tenían que irse a Bogotá y entrar, como quien dice, en el círculo de los periódicos, de las editoriales, de las universidades, de la crítica, y así esos escritores que uno les llama por acá bogoteños, fueron ganándose el espacio que les permitió como que hablar de tú a tú con sus colegas. Muy difícil que alguien que se hubiera quedado allá en la provincia hubiera podido surgir. Fíjense, García Márquez tuvo que hacer ese periplo y trabajar en El Espectador y de allí empezar hacia el resto del país. Héctor Rojas Erazo lo hizo de la misma manera. A Ramón Vinges también se le publicaba en el interior. Cepeda Zamudio fue muy cercano en un momento dado al Tiempo. Pero el éxito de García Márquez creo que invierte un poco el fenómeno y se ve como este escritor del margen se convierte prácticamente en el centro y ahí le abre el camino a una serie de escritores que han empezado a ser reconocidos. Ahora, el país cambió mucho en los años 50, esta generación del 60, donde están Jairo Mercado, Giovanni Quesep, Roberto Burgos Cantor, escritores de la provincia que se fueron a estudiar a Bogotá y allá lograron hacerse, digamos, de un nombre y también sin olvidarse de sus ancestros o de su pasado y han ido construyendo una obra muy universal, por supuesto que salir del pueblo les permite una visión mucho más amplia y los bogotanos o digamos la capital también se ha ido abriendo y han logrado entender y universalizarse y ponerse al día con las literaturas universales. Se acabó la dictadura de la iglesia que prohibía la lectura de ciertas obras, se acabó el casticismo y la gramatiquería que imponían que del mejor español de Colombia. Entonces, liberados de toda esta serie de lastres, los escritores del interior también han ido contribuyendo a una literatura que ahora sí dialoga un poco de igual a igual en todo el país. Y ahora con esto, por ejemplo, de la pandemia, la posibilidad de que todo mundo acceda a las presentaciones de libros, a las lecturas de las diversas regiones, borra por completo las distancias y permite ese conocimiento mutuo. Yo creo que en gran medida eso está ahora superado, pero todavía faltan, no se ha hecho ese ejercicio de una historia de la literatura colombiana que tendría que ser un trabajo colectivo en el que participen las diversas regiones para que cada cual desde su experiencia muestre cómo ha funcionado realmente esta construcción, digamos, a veces lamentable del país. Y de acuerdo, yo creo que el valor del Caribe en términos literarios cada vez es más visible y como profesor de literatura, pero también como estudiante, llevo ya casi 20 años por acá en la cordillera, me doy cuenta que cada vez se estudia más y gente del interior, digamos, de la cordillera y de muchas otras regiones del país cada vez se está interesando más en el Caribe, en la literatura del Caribe. Es un fenómeno que realmente me llama la atención porque es muy común ver hoy muchas tesis en los distintos niveles, pregrado, maestría, doctorado, de gente de otras regiones que le está apuntando al Caribe y que tiene un interés muy fuerte por el Caribe. Obviamente, pues todo lo que la figura, pues digamos, el cambio que se da con el premio Nobel, con García Márquez y con toda la participación de estos escritores en ese momento tan importante de la literatura de América Latina, pues ha fomentado, pero más allá del boom, siento que hay un interés muy grande por autoras como Fanny Buitrago,
que se estudian hoy mucho en las universidades en Bogotá, digamos, en los programas de literatura, o acá en Tunja también se está estudiando, o Marvel Moreno, que también ha tenido un boom de estudio impresionante y por cada 10 tesis de literatura una es sobre Marvel Moreno. Y no estoy hablando de Barranquilla, estoy hablando de Bogotá, estoy hablando de acá del En interior, Santander, en la UIS, en ahí Santander. Fernando Mojato ha estado haciendo una labor excelente y hay unas tesis sobre José Felipe Mayor, sobre todos estos autores, pero con gran competencia, con mucha riqueza. De acuerdo, cada vez hay mucho más interés sobre el Caribe, ¿no? Sobre la literatura del Caribe. Bueno, unas preguntas del público virtual asistente. Preguntan por acá sobre Rómulo Bustos Aguirre, sobre el poeta Rómulo Bustos. Eh, bueno, ¿qué papel y qué importancia? Ariel no lo mencionó, pero si nos puedes contar algo, digamos, de cómo lo ubicarías. No, yo creo que Rómulo Bustos es en la actualidad el mejor poeta que hay en el país, pero era cuestión de cortar, ¿no? No se podía. Claro. Sí, y hay otros poetas como Antonio Silvera, por ejemplo, cuya obra también vale la pena conocer y estudiar, ¿no? Rómulo, que además es un excelente estudioso de la literatura, un crítico, él cuando ha estudiado a Oscar Delgado, a Héctor Rojas Erazo, de verdad que al propio Quesep los ilumina, ha sido un Ujú. profesional del oficio que ha indagado en su tradición y que está aportando con una poesía que ha ido variando de en un momento dado inicia con una tonalidad como mística, pero ahora empieza a incorporar el humor y una ironía. Por algo le dieron el Premio Nacional de Ujú. Poesía. Evidentemente, sería, es una omisión totalmente lamentable, pero era por cuestión de la limitación. Es decir, yo prácticamente llego hasta la década en que se produce lo del premio Nobel, en la década de los 80. Entonces, faltaría el remate final, pero sin duda, el nombre de Rómulo Bustos tiene que estar en un primer plano. Entonces, fíjense, Rómulo Bustos, Álvaro Miranda, Jaime Manrique Ardila, Giovanni Quesep, esos cuatro nombres, por ejemplo, dentro de la historia de la poesía colombiana contemporánea, son unos nombres de peso. Claro que sí. Edwin Arevalo también pregunta, bueno, comenta, dice, excelente conferencia del maestro Castillo, gracias. Quisiera agregar la propuesta narrativa de Alberto Sierra Velázquez. Considera que 2 o 3 inviernos abre puerta para una nueva novela urbana, perdón. Sí, y además escribió poemas. Es decir, en la versión inicial de esta charla, por supuesto que está también Alberto Sierra, que fue reconocido por Jorge Salamea. Sí, es un escritor que aporta, que intenta como un lenguaje nuevo, una representación de Cartagena que ha tenido una gran continuidad. Esa imagen de Cartagena como una ciudad muerta, ¿no? Como una ciudad inmóvil, eso está ya en Alberto Sierra, ¿no? Sí, otro que tuvo una muerte violenta en la plenitud de su obra, bueno, estuvo mucho tiempo silenciado, escribió poemas, sabía mucho de cine, pero dentro de la historia de la novela colombiana, por supuesto que 2 o 3 inviernos tienen su lugar importante, ¿no? Pero no podíamos mencionarlos evidentemente a todos. Yo me salté gente del siglo XIX, como por ejemplo Luis Capela Toledo. Hay una escritora guajira misteriosa, porque no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, que se llamaba Priscila Herrera de Núñez, y escribió una novela que se llama Un asilo en la Guajira, que la escribe en el siglo XIX, pero se publica en el XX, ¿no? Entonces, no, y habría que mencionar autores que como dedicados en parte al periodismo, pero un periodismo como literario como Antolín Díaz, que merecen ser rescatados y con grandes estudios sobre la cultura popular. Entonces, no, la nómina sería mucho más vasta, pero había que seleccionar. Por supuesto que Alberto Sierra está allí, al igual que Rómulo Bustos. De acuerdo. Quería comentar sobre el tema de vanguardia que Ariel lo menciona.
esos intentos de vanguardia en el Caribe y esa experimentación y sobre todo ese contacto con lo que está ocurriendo en Europa que llegaba primero al Caribe y luego transitaba hasta el interior. Pero em, contraponer, no, cómo analizamos y entender, digamos, ese movimiento vanguardista o esa, no movimiento vanguardista, digo, esas ideas novedosas que ya desde el principio del siglo XX en el Caribe se estaban dando en términos literarios, ese conocimiento de lo que estaba pasando en Europa con las vanguardias, con el interior, digamos, con el grupo de los nuevos, cómo ver, digamos, el papel del Caribe también en estos momentos, en estas primeras décadas del siglo XX, qué estaba pasando en el Caribe en las primeras décadas en términos de literatura frente acá al interior con grupos como el grupo de los nuevos, con León de Grave y Vidales. Bien, mira, sí, la costa ha tenido una ventaja en relación con esto, y sobre todo ahí no se trata de ningún tipo de chauvinismo, pero Barranquilla ha tenido la ventaja de que como no tiene un pasado colonial, procede con una absoluta libertad frente a lo que está ocurriendo en la contemporaneidad. Cartagena tiene un pasado colonial y entonces la presencia de España, con toda una tradición de intelectuales, frena un poco estas posibilidades de libertad. Y Barranquilla, como una especie de puerto abierto, tuvo esa oportunidad de recibir, aquí llegaba la revista Sur, y para que llegara a Bogotá se demoraba un buen tiempo. Pero también inciden factores, como por ejemplo la llegada de un tipo como Ramón Vinges en 1913 a Ciénaga y luego se pasa a Barranquilla y Vinges entra en contacto con el grupo de los nuevos, con algunos de los nuevos. Y Vinges es de los primeros en valorar la poesía de León de Grave, al mismo tiempo que valora la obra de Gregorio Castañeda Aragón y de José Félix Fuenmayor. En los nuevos poéticamente fue un grupo más bien modernista, es decir, su contacto con la vanguardia, al margen de lo que hizo Luis Vidales, que fue como una golondrina sin verano, habría que valorar el trabajo de Luis Tejada. En el periodismo hay cosas interesantes, pero hay una presencia importante de la costa en los nuevos. Es por un lado Vinges, que está conectado, y aunque sea catalán, y Víctor Manuel García Herreros. Ese artículo sobre las letras en Colombia es un cuestionamiento y se atreve incluso a atacar a uno de las figuras de los nuevos, porque dice que esa poesía de Rafael Maya es un desastre. Eso, atreverse a decirlo, y también ataca, por supuesto, a Miguel Rash Isla, ¿no? Entonces, la condición de puerto, el no tener una tradición tan férrea ni tan fuerte, permitió que esta gente se tomara ciertas libertades, lo que no ocurría, por ejemplo, en el interior, donde la sombra terrible de un Guillermo Valencia impedía cualquier indisciplina literaria, ¿no? Es decir, no podía tocarse para nada al maestro, no se podía cuestionar, ni dejaban, algo que se metiera con Valencia no podía ser publicado nunca, ¿no? Entonces, eso, y fíjate, estuvieron ligados a la vanguardia Jorge Artel, Vidal Echeverría, Víctor Manuel García Herrero, que tiene unos poemas como vanguardistas, el propio José Félix Fuenmayor tiene unos poemas que son como caligramas, ¿no? Entonces no tenían, y voces, fue una lección maravillosa, y publicaron a los dadaístas mucho antes que se conocieran en otras partes de Hispanoamérica, y poetas alemanes. Entonces eso les abrió las puertas a una literatura mucho más libre. Quienes toman la enseñanza a plenitud son García Márquez, Cepeda Zamudio, y la orientación de un tipo tan importante como Alfonso Fuenmayor, que no fue escritor, pero sí era un conversador que orientaba, y Germán Vargas, ¿no? De acuerdo. Y el no tener ese peso colonial y ese tradicionalismo hispánico, yo creo que también hace del Caribe un lugar propicio para valorar también eso que hemos visto aquí con el recorrido y con los ejemplos que nos ha traído Ariel, que es ese juego con la oralidad, con lo popular, con esa
cultura no culta, con esa cultura de abajo, ¿no? Que en el interior puede ser, La o cultura en del ese alfabeto. momento, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Con esa cultura ágrafa, con esa cultura del canto, del campesino, del boga, sí, del afro. eh, yo creo que eso que menciona Ariel tiene que ver, ¿no? El no tener ese peso tradicionalista hispánico, sí, como lo tenía Valencia. La presencia fuerte de la cultura negra acá, ¿no? Exacto. Entonces, y el acercamiento que hay entre las clases altas y la clase popular, digamos, el hacendado de las corralejas, en un momento dado se mezclaba con estos músicos Mm. populares, con los decimeros, con los de las bandas o con los músicos de acordeón en la zona de la bananera, por ejemplo. Entonces, aquí no había esa especie de prejuicio. De pronto en Cartagena todavía se cuidaban de los apellidos y en Santa Marta en gran medida, pero aquí había una integración mayor y un respeto. Y mientras se cuestionaba y se descalificaba, porque por ejemplo el sabio Caldas decía, hombre, ¿cómo se va a producir cultura ahí al nivel del mar? La cultura tiene que ser lo más cerca posible de las estrellas, ¿no? Y entonces había esa especie de creencia de que aquí nada se podía hacer, de que nada servía, y sin embargo la historia ha estado mostrando todo lo contrario. De acuerdo, ese determinismo geográfico no tenía ninguna validez o no la tiene, ¿no? Y es uno de esos estereotipos que todavía nos marcan como país, que están allí en esos imaginarios, el tema de las ubicaciones geográficas. Y lo que pasaba también con ese proyecto de nación en el siglo XIX y esos proyectos eugenésicos en América Latina, ¿no? Que era mejorar la raza y había que, que acabar, ¿no? O crear una nueva raza neogranadina, pero que no, en la que no participaran ni los indígenas ni los afro, ¿no? Porque no eran razas, entre comillas, ¿no? Inferiores Inferior. y querían crear esa raza neogranadina, ¿no? Constituir algo nuevo, una idea de nación, una idea de nueva cultura, pero basado obviamente en lo hispánico, ¿no? En lo español. Un fracaso total, obviamente, ese proyecto de raza, de nueva raza neogranadina, ¿no? Y por fortuna fue un gran fracaso, porque hoy tenemos una riqueza gracias a ese fracaso y una conservación y una innovación también cultural y muy, muy interesante. Bueno, un par de preguntas, profe Ariel, del público. Nos preguntan, bueno, esa literatura caribeña recoge expresiones de otros países caribeños. ¿Cómo ve esa relación? Yo también iba a apuntar hacia allá en unos momentos. Se me adelantaron. Bueno, ¿cómo es esa relación de nuestro Caribe con el resto del Caribe, con los otros países caribeños? Bien, ese es un trabajo en gran medida por hacer, pero hay evidencias, pero es que, por ejemplo, Cuba ejerció todo un imperialismo cultural sobre las diversas regiones del Caribe continental. Yo recuerdo, mi papá me hablaba de las emisoras que entraban. Acá eran emisoras cubanas y Mm. pusieron en boga tanto la música como una manera de hablar, una manera de entender las cosas. Las revistas que se divulgaban y que hablaban del cine y de todo, de la vida social, como Bohemia y Carteles, llegaban de Cuba. Ha habido esa especie de nutrición mutua, ¿de acuerdo? Y hay evidencia, por ejemplo, Jorge Artel, evidentemente está muy conectado con la obra de Nicolás Guillén y de Luis Pales Matos. La generación esta, por ejemplo, de Roberto Burgos, está muy ligada a la obra de Cabrera Infante. Uno no podría valorar a Germán Espinosa sin las conexiones con Alejo Carpentier. Entonces, pero yo creo que ese es un estudio que todavía está por hacerse, es decir, mirar las conexiones entre el Caribe colombiano, que está mucho más cerca de autores del Caribe continental y del Caribe hispánico que de los propios autores colombianos de los Andes, ¿no? Porque es un ambiente muy similar. Mirar esas relaciones con el Gran Caribe y de pronto con el Caribe inglés. Ya, por ejemplo, en épocas más recientes, el premio Nobel Derek Walcott, con su manera de trabajar este tema en el verso de lo que es la geografía y la cultura, la multiplicidad de culturas del Caribe,
empieza a tener su incidencia en poetas, por ejemplo, como Álvaro Miranda, en un momento dado. Pero creo que no hay todavía una respuesta rotunda sobre esto. Ahí por ahí comentan, Jorge Artel llegó a Cuba, sí, y en los poemas todavía no tenía esta conciencia de la negritud, ¿no? Él hablaba de mulatos y hablaba de marineros, y cuando estuvo allá empezó a cambiar, me dicen, en el poemario y a meter la palabra negro, a reemplazar mulato todas las que tenía, ¿no? Entonces hay esta conexión que evidentemente es válida y después ya se tomó muy en serio esa condición y lo exploró. Y después terminó también trabajando el tema indígena, ¿no? Entonces, sí, Lezama Lima, ha sido un modelo para muchos de los poetas del Caribe colombiano, ¿no? Y García Márquez, ¿no? La conexión de García Márquez con el Caribe, yo creo que esa conexión que él tiene y que incluso a mí me llama mucho la atención una entrevista de hace bastantes años con Ernesto Macaulay, recuerdo que él decía que el asunto del Caribe era algo orgánico en él, que él, que él podía estar en cualquier parte del Caribe, no colombiano, en cualquier lugar del Caribe, de ese gran Caribe, y se sentía como en casa, y que muchas veces, y él cuenta la anécdota en esa entrevista de que tuvo que ir a hacer un viaje por las islas del Caribe para poder avanzar en una novela, porque lo necesitaba, era una cuestión como orgánica, decía él. Y eso llama mucho la atención, esa conexión más hacia afuera que hacia adentro, digamos, en términos artísticos y de producción, eh, que Colombia, que el Caribe colombiano pues tenga esa relación y me parece muy importante esa conexión con el Gran Caribe, más que con el interior, pero yo creo que de todas formas es una manera también de enriquecer y de conectar el resto del país con esa parte del mundo, con ese Gran Caribe eh, que va pues hasta México, ¿no? Y creo que la obra de García Márquez refleja muy bien ese asunto, esa universalidad también del Caribe, que es un Caribe que es algo, digamos, entre comillas, local, pero que sin duda con su obra y con todo lo que refleja, la manera en en que muestra ese Caribe, en que muestra esa realidad de un Caribe, pues no es nada local, ¿no? No es ni siquiera ese gran Caribe continental o de las islas del Caribe, sino que es esa universalidad, perdón, de lo local, ¿no? En su obra. Sí. Mira, dicen, García Márquez está escribiendo el otoño del patriarca, ¿no? Ujú. Antes de meterse con Cien años de soledad, y por esos días leyó El siglo de las luces. Y dicen que rompió 200 páginas que había escrito porque vio la afinidad que había en el lenguaje de Alejo Carpentier con lo que él quería hacer. Y tanto que le rinde un homenaje en Cien años de soledad, a la que se embarca enseguida, es decir, encontró como que la iluminación sobre cómo armar esa historia que le vendía rondando en la cabeza desde los años 50, ¿no? Y Víctor Hughes aparece allí en Cien años de soledad. Entonces, Alejo Carpentier le abre el camino, esa teoría de lo real maravilloso es una iluminación que, bueno, viene del surrealismo, pero le permite armar a García Márquez, tomarse confianza en la manera de contar sus historias. Pero también está, antes de ese contacto con Carpentier, unos cursos sobre el cuento que le dio Juan Bosch en Venezuela. Y hay un escritor que es andino venezolano, pero que Venezuela tiene este espíritu caribe, que es Arturo Uslar Pietri, con el cual creo que habría múltiples conexiones con la obra de García Márquez. Y de una manera indirecta, por ejemplo, Lino Novas Calvo es un español que vivió en Cuba y era más cubano que español, y era el traductor del Viejo y el Mar, el Hemingway que leyó García Márquez, y fue el traductor de Santuario de William Faulkner, que es el Faulkner que leyó García Márquez. Entonces, este circuito del Caribe es evidentemente fundamental en la formación de estos escritores. De acuerdo. Bueno, Ariel, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde
en esta tercera sesión del Simposio Colombia, País de Regiones. Muchas gracias por habernos mostrado ese gran panorama, que igual se queda corto porque son muchos más los nombres y muchas más las obras que hay que valorar, pero este panorama yo creo que a todos los asistentes nos muestra esa riqueza y la importancia que tiene el Caribe y sobre todo también esas conexiones que se pueden entretejer entre el resto de regiones del país. Yo creo que no se trata de aislarnos, sino lo contrario, ¿no? De valorar también esos lazos que nos unen y valorar esa diversidad y esa riqueza como un elemento que nos caracteriza y que sin duda va a ser, si es bien tratado, pues va a ser uno de esos motores, yo creo que del país a futuro que no debemos perder de vista, esa diversidad y ese contacto con el exterior desde distintas miradas. Y en la literatura pues lo vemos muy bien gracias a todos estos aportes del Caribe, que no es un aporte aislado, sino que ha estado siempre allí también en contacto con el resto del mundo. Manuel Zapata, ese contacto con África tan maravilloso, sí, la obra de García Márquez con todo el Caribe, pero también con esa universalidad que lo caracteriza, y en general pues todas y todos los autores que se han mencionado hoy, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias nuevamente, Ariel. Gracias al público asistente, al público virtual que nos acompañó a través de Facebook y YouTube. Les agradecemos por la asistencia y finalmente vamos a invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves 4 de la tarde en los canales también de Facebook y YouTube de la Maestría en Literatura de la UPTC y también en el Facebook del Banco de la República Centro Cultural Tunja, para que nos acompañen a conocer y hablar de otra región, que en ese caso va a ser la región cafetera el próximo 12 de noviembre. A cargo vamos a tener al profesor Rigoberto Gil Montoya de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien nos va a hablar de los componentes históricos y culturales de la producción literaria en la región del Gran Caldas, una conferencia que va a seguir hablando de las regiones y de las apropiaciones que se han dado en términos culturales y literarios en estos territorios, ¿no? Entonces, invitadísimas e invitadísimos a que nos acompañen próximo jueves, 4 de la tarde. Profesor Ariel, muchísimas gracias nuevamente por estar acá y esperamos tenerlo pronto. Bien, bien, bien. Tenerlo pronto en físico, ya cuando pase esto, ¿no? En persona, aquí en este altiplano cundiboyacense por acá, a los 2.700 metros de Tunja. Bueno, muchas gracias, Adrián. Y a mí me gustaría conocer a Tunja. Allá se formó, bueno, mi suegro estudió allá y allá hay una cuna fuerte del vallenato, ¿no? Sí, señor, por acá estuvieron los Zuletas estudiando también. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y finalizamos entonces la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves.